Muy buenos días, tengan todos ustedes. Su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado, abre nuevamente su programa Medicina y algo más. Y antes de iniciar la revisión del tema del día de hoy, quiero agradecerles a todos los médicos en formación que están pendientes de cada uno de mis programas. Y de la misma manera, a todos mis compañeros del área de la salud, les agradezco también que me hagan el favor de compartir con el resto del personal estos programas que tienen la única finalidad de fomentar la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy, una vez de haber hecho esta breve introducción, quiero comentarles que el tema que se va a desarrollar lo titulé como lo que el médico y el personal de salud deben de saber sobre el manejo y conservación de las vacunas. Y quiero decirles que a este sistema se le conoce como cadena de frío. Y luego entonces vamos nosotros a definir qué es la cadena de frío. Y la cadena de frío es el complejo sistema de conservación, manejo, transporte y distribución de las vacunas que aseguran las condiciones adecuadas de luz y temperatura, garantizando su inmunogenicidad desde la salida del laboratorio donde se fabrican hasta la administración de nuestros pacientes. La estructura en términos generales de la cadena de frío es la siguiente. A nivel nacional se elaboran los biológicos y de ahí, de este lugar, parten al nivel estatal. Y del nivel estatal parten, en el caso de la Secretaría de Salud, a cada una de sus jurisdicciones sanitarias. Como es conocido, en Michoacán existen 8 jurisdicciones sanitarias y de nivel estatal les proveen de los biológicos. Y de ahí hasta que llegan a las unidades de salud, que es donde estos se aplican. Quiero comentarles que en el caso de las otras instituciones de salud, como sería el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, también parten de nivel nacional, llegan a cada uno de los estados y según su organización, de ahí pasan a los distritos, pasan a cada una de las organizaciones que tienen en cada uno de los estados y de ahí a las unidades de salud. Hablan también, en el caso del Seguro Social, de regiones y también, por supuesto, del ISSSTE. Y de esas regiones parten a las unidades de salud donde se aplican. Luego entonces, la estructura de la cadena de frío es muy importante porque se debe de ver de manera exacta y óptima cómo se debe de transportar el biológico. Quiero decirles que ya en las unidades de salud, en la gran mayoría de ellas, cuando menos en la Secretaría de Salud, tienen refrigeradores. Y hay algunas características de cómo deben de estar estos refrigeradores. En el caso del Seguro Social, también en algunos sitios alejados tienen refrigeradores, pero en su gran mayoría ellos tienen sistemas de almacenamiento más avanzados, de tal suerte que tienen un mejor control de los biológicos en esta cadena de frío. Quiero decirles que las recomendaciones para el manejo del refrigerador, en otro lenguaje, en otros países le llaman frigorífico, debe de estar siempre a la sombra. Nunca debe de estar expuesto al sol. Y se recomienda que el refrigerador debe de estar separado 15 centímetros de distancia de la pared.
y que además debe de tener un termómetro que permita medir las variaciones de la temperatura para checar y estar conscientes que el biológico está en condiciones óptimas cuando se aplica a nuestros pacientes. También debe de tener algo que se conoce como congelantes en el congelador y que se distribuyen dentro del refrigerador para tener un control más estable de la temperatura. Por supuesto, también se recomienda que existan bandejas donde se coloquen las vacunas y que éstas no estén amontonadas, sino que estén perfectamente distribuidas y regularmente separadas para que sea estable, insisto, su exposición a la temperatura. Y también es importante decir que no se deben de guardar vacunas en sitios inadecuados del refrigerador, y sobre todo que el refrigerador es solamente y exclusivamente para los biológicos y no deben de colocar nada más. Esto debe quedar perfectamente claro como una regla. Y por supuesto, como decíamos, el refrigerador debe de estar alejado de cualquier fuente de calor. Debe de estar perfectamente nivelado en el suelo. Se debe de tener un registro de la temperatura del mismo. Vuelvo a insistir, debe de tener dentro un termómetro que mida la temperatura a la que se encuentra. Hay termómetros especiales que miden temperaturas mínimas y temperaturas máximas para estar seguros de que la temperatura es la óptima para el resguardo de los biológicos y que éste llega perfectamente bien conservado para causar la inmunogenicidad que se requiere a nuestro paciente. Esto quiere decir que sea capaz de despertar la respuesta inmune y se generen anticuerpos. También quiero decirles que debe de tener un termómetro al exterior para que mida exactamente la temperatura. Y vuelvo a repetir que estemos seguros que la temperatura ha estado en niveles adecuados y estable. También se recomienda que haya botellas llenas de agua y separadas hasta la parte inferior del refrigerador o frigorífico, porque también ayuda a conservar la estabilidad de la temperatura. La puerta del refrigerador debe estar perfectamente cerrada y solamente se abrirá para tomar las vacunas que se requieren para una jornada de trabajo y no se debe de estar abriendo por cualquier motivo. Y por supuesto que algo que también es importante es que la limpieza debe ser estricta y esta debe ser semanal y se debe de verificar que no haya formación de hielo y perfectamente bien limpio. Y la limpieza del refrigerador se debe de hacer con los 3 pasos de la limpieza a la que se está acostumbrado. Agua y jabón para retirar la mugre que pueda haber. Después, solamente agua para retirar el sedimento y el jabón que pueda quedar. Y al final, se recomienda que se elabore en un recipiente agua con el 10% de cloro y que se termine, obviamente, con esa solución, la limpieza del refrigerador en toda la parte interna. Y una vez que está perfectamente bien seco, se vuelve a conectar y colocar cada una de las vacunas. Quiero comentarles también que dentro de las normas para almacenar las vacunas se debe de tener, como lo he mencionado, muy importante, la limpieza
del refrigerador que nos permita, con los insumos que se tienen, una estabilidad, una termoestabilidad de la temperatura, que esté de manera accesible la vacuna y perfectamente ordenada, de acuerdo a su fecha de caducidad y recibimiento, de la que debe estar en la hilera de la parte delantera, y así en función de su caducidad ordenar la vacuna hasta que tenga la que tenga mayor posibilidad, de acuerdo a su fecha de conservación, la que más debe de durar. Es muy importante el ordenamiento del biológico. También a eso se le puede denominar tener un acceso ordenado y adecuado del biológico. Vuelvo a insistir, la fecha de caducidad del biológico es importante para colocarlo en el orden establecido, y los que tengan una fecha más reciente de caducidad irán adelante, y así sucesivamente. También se les debe de mencionar que es importantísimo tener un control de congelación y un test de agitación para checar lo que algunos biológicos no puede suceder, que se congelen, porque sería un factor de posibles reacciones adversas. Y es, vuelvo a insistir, demasiado importante tener un control específico de recepción y salida de nuestros biológicos. Es muy, muy importante, porque existen múltiples factores que pueden influenciar en la estabilidad de las vacunas. Y dentro de ello está la humedad, el tiempo de estancia en los refrigeradores, la exposición de los biológicos a la luz, y vuelvo a insistir, la termoestabilidad, la temperatura en que son guardados en el refrigerador, y por supuesto también es importante la temperatura en que son transportados hasta el sitio de la vacunación. Les voy a hacer un listado de las vacunas que nunca deben congelarse, porque pierden su capacidad inmunogénica y su capacidad para poder tener esa capacidad de generar en el ser humano anticuerpos. Los biológicos que no deben congelarse son BCG, DPT, vacuna de la hepatitis B, la vacuna contra la influenza, la poliomielitis, la vacuna contra la poliomielitis tipo Salk, y la triple viral, la SRP. Es importante esto porque nunca estará en la parte superior del refrigerador. Tiene que estar en la parte baja para evitar congelarse. Hay algunas vacunas que pueden congelarse y que no pierden su capacidad inmunogénica, y dentro de ellos se tiene presente que son la vacuna contra la fiebre amarilla, la vacuna contra la varicela y la vacuna contra la poliomielitis tipo oral, la que se conoce como tipo Sabin. Estas pueden congelarse y no afecta su estabilidad, no afecta su capacidad inmunogénica. Y las vacunas que deben de protegerse a la exposición de la luz, ya sea separadas o en combinación una vez que están reconstituidas, es la BCG y la SRP. Insisto, la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, y la vacuna SRP, la vacuna conocida como triple viral, que se utiliza para evitar el sarampión, la rubiola y la parotiditis.
quiero comentarles que en su mayoría o prácticamente todos los biológicos, la temperatura recomendada dentro del refrigerador y para su transporte debe de estar de 2 a 8 grados centígrados. Y por supuesto, insisto, ya he relatado que vacunas no se deben de congelar. Y por supuesto que la estabilidad es parecida en todas ellas. Prácticamente es de 1 año y medio a 2 años. Y también el personal de salud debe quedar y conocer el color que debe de tener el biológico cuando éste todavía conserva su capacidad inmunogénica y obviamente normal. De tal suerte que si nosotros hablamos de la triple viral, su característica normal debe de ser blanquecina, nunca debe de ser turbia completamente. Y esto quiero comentarles que también está en función de la experiencia y la capacidad que el personal de salud debe desarrollar para conocer su estado normal. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis tipo B debe estar blanca, pero debe tener una ligera opacidad. Y eso por supuesto que tiene algunos detalles que tienen que ver con quien lo vea. La vacuna de la hepatitis tipo A es muy similar, es blanca y ligeramente opaca, ya les decía yo. Y la vacuna para la hemófilos influenza tipo B, esto es, obviamente, y se utiliza para las formas graves causadas por hemófilos influenza tipo B, es de un líquido claro e incoloro. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la triple viral, la vacuna que decíamos nosotros contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, tiene un color levemente amarillo. Se dice amarillo claro. La vacuna polivalente neumocócica o antineumocócica es un color incoloro, dijéramos ligeramente opalescente. Entonces, vuelvo a insistir, de eso va a depender de la apreciación de cada una de las personas del área de la salud. La de la varicela, incoloro, y puede tener una pequeña variación a un amarillo pálido, y eso es completamente normal. Y por supuesto, la vacuna de poliovirus inactivado, o sea, la inyectable, es un líquido claro, incoloro. Y así sucesivamente. De tal suerte que debemos de estar el personal médico y del área de la salud de estas características que debe de tener nuestro biológico y en todo su sistema de la red de frío. Y quiero recapitular que esta es un área por demás importante porque va a permitir que se cumplan los objetivos fundamentales de la inmunización, y que son 3. El control de las enfermedades prevenibles por vacunación, pero el objetivo inicial es la prevención de las mismas. Insisto, prevención de las enfermedades prevenibles por vacunación, control de las enfermedades prevenibles por vacunación, para que nos lleve a un tercer objetivo, que es la erradicación de estas enfermedades. Que quiero decirles que cada una de las enfermedades que está en nuestro panorama epidemiológico mundial, unas son más fácilmente erradicables que otras, y que estamos todavía muy lejos, pero muy lejos de conseguirlo en toda la extensión de la palabra. Y que en estos momentos
debemos de grabar estos mensajes por el efecto social que están teniendo los grupos de antivacunas, que lo único que generan es, por desconocimiento, la posibilidad que se reúnan bolsas de susceptibles muy amplios y que se generen brotes o epidemias. Por mi parte, es todo y quiero decirles que espero que este tema pueda ser el inicio, primero, para que los médicos en formación entiendan la importancia de la red de frío y los médicos ya titulados lo recuerden y que todos juntos, médicos en formación, médicos formados y el personal de la salud, hagamos un frente en contra de estos grupos de antivacunas. Solamente la información, la educación y promoción a la salud nos puede a nosotros y por supuesto a nuestros pacientes proteger de todas estas mentiras que existen relacionados a la bondad de los biológicos. Y como médico, como trabajador de la salud, estoy firmemente convencido que 2 acciones en la humanidad han salvado una buena cantidad de seres humanos. Y por principio, es el hecho de que en el mundo se hayan establecido bienes y servicios como el agua para consumo humano y el drenaje. Y la otra gran aportación a la humanidad es la vacunación. Los dejo. Y si a usted le gustó este programa, hágame el favor de compartirlo y esté pendiente de otra nueva aportación, otro nuevo programa de medicina y algo más, a cargo de su amigo, doctor Ramón Camacho Delgado. Hasta la vista.